La Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en la ciudad de Lancaster, California, y su pastor Ronnie Lemus presenta su programa Luz a las Naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es nuestro deseo y propósito que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Y ahora, el pastor Ronnie Lemus con el mensaje de hoy. El libro de Hebreos, hermano, fue escrito a un pueblo cristiano, judíos cristianos, pero que ellos se estaban dejando confundir por los judaizantes, por los religiosos, hermano, que buscaban que ellos siguieran observando la ley de Moisés. Y el escritor al libro de los Hebreos, la gran mayoría de estudiosos bíblicos coinciden en que fue el apóstol Pablo, porque la forma en que se escribió, se redactó esta carta, es bastante similar a las otras cartas paulinas. El libro de Hebreos nos habla de que lo que obtenemos nosotros en Cristo supera lo que Moisés mismo le dio al pueblo israelita. Y no hay por qué, ¿verdad?, nosotros seguir enseñanzas judaizantes. No hay por qué observar la ley. En primer lugar, nadie pudo cumplir la ley. El único que cumplió la ley a perfección fue Cristo Jesús, ni aún Moisés, ¿verdad? Sabemos de que él casi obtuvo una perfecta obediencia, con la excepción de una falta en la cual él no representó bien al Señor delante del pueblo, con el asunto aquel cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca, y él golpeó a la roca con la vara 2 veces. Y el Señor se molestó por aquella actitud y le dijo: por cuanto me desobedeciste, si no me representaste bien delante del pueblo, no entrarás a la tierra prometida. Entonces el libro de Hebreos nos habla de que en Cristo obtenemos un mejor pacto, con mejores promesas, obtenemos un mejor sacerdocio, porque el sacerdocio de Moisés era relevado, ¿verdad? Cada año se cambiaba a veces sacerdote, o porque moría, ¿verdad?, había que cambiarlo. En cambio, Cristo Jesús es el sumo sacerdote eterno. Él no muere. Y el sacerdocio nuestro también es mejor, porque nosotros, hermano, tenemos mejores sacrificios que ofrecer delante del Señor. El sacerdocio levítico presentaba animales, mientras que en este sacerdocio nosotros somos el sacrificio. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. En el sacerdocio de Moisés, ellos presentaban animales sobre el altar. En el sacerdocio de Cristo, somos nosotros los que nos subimos voluntariamente sobre el altar para presentarnos como un sacrificio vivo de alabanza, de adoración, de servicio, de humillación, de obediencia, de entrega delante de Dios. Jesucristo también es el fiador de un mejor pacto que Moisés. Entonces el libro de Hebreos nos habla también de que la sangre del sacrificio de Cristo es más poderosa que la sangre de aquellos animales que eran presentados delante del Señor. Entonces Cristo supera el pacto judío, el pacto de Moisés. Y acá en esta porción nos dice, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Mire, el llamamiento celestial, Moisés también llamó a su pueblo. Usted sabe de que él fue a Egipto a llamar a sus compatriotas a que salieran, a que hicieran un éxodo, ¿verdad?, a que salieran de la cautividad, de la miseria, de la esclavitud, del maltrato de Faraón y de los capataces egipcios sobre de ellos, hermano. Así también Jesús viene, ¿verdad?, y nos hace a nosotros un llamado a salir de las tinieblas a la luz,
a salir de la esclavitud de Satanás a la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a salir de la miseria, de la pobreza, de la escasez, de la enfermedad, de las maldiciones ancestrales y de las consecuencias de la malvivencia de nuestros ancestros. El Señor nos llama a salir de toda esa cadena de eventos, hermano, opuestos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Él nos llama a salir del mundo, ¿verdad?, para estar en un reino espiritual. Él nos llama a salir, ¿verdad?, de las pasiones de este mundo, de los deleites de pecado de este mundo, porque nos dice allá en 2 de Corintios capítulo 6, dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré como hijos e hijas, dice el Señor. Entonces, mire, Moisés llama a los israelitas a salir de una esclavitud literal. El Señor nos llama a nosotros a salir de una esclavitud completa. No solamente si pudiera darse una situación literal, pero más que todo lo espiritual, que es ahí en donde el hombre no puede liberar a aquel que está esclavo en lo espiritual, solamente Cristo Jesús, porque Cristo Jesús dijo: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, el hombre proclamó la emancipación, ¿verdad? Abraham Lincoln, él proclamó la liberación de la esclavitud corporal, pero en la esclavitud espiritual él no pudo hacer nada. Solamente Cristo es el único que rompe las cadenas que esclavizan al hombre, las cadenas de Satanás y de los demonios. Entonces el llamamiento nuestro es un llamamiento que se inició en los cielos. Mire qué interesante es esto. Voy a llevarlo por lo menos a dos citas. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, porque en Efesios capítulo 1 nos dice la palabra de que Dios, hermano, desde antes de la fundación del mundo nos llamó. El hecho de que nosotros estemos aquí en Cristo Jesús no es meramente por una decisión nuestra o de alguien más, o por una coincidencia, o porque quizás, hermano, ¿verdad?, se dio el momento en nuestras vidas, sino que el hecho de que nosotros estemos en Cristo es porque el Señor, hermano, desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de la eternidad, mire, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces podemos ver de que el Señor nos llamó, el Señor nos escogió, hermano, ¿verdad? Desde aquellos tiempos, desde la eternidad. Y esto es algo que debe de traer a nosotros, hermano, suma alegría. Mire lo que dice el versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Mire, hermano, el apóstol Pablo dice: yo oro por ustedes, iglesia de Cristo, para que los ojos de vuestro corazón, los ojos de vuestro entendimiento, los ojos de vuestro espíritu sean abiertos y que ustedes conozcan, que ustedes entiendan cuál es la esperanza de este llamamiento que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Porque este llamamiento supera cualquier otro llamamiento u oportunidad que podamos nosotros tener aquí en esta tierra. Porque es un llamamiento de carácter eterno. Es un llamamiento, hermano, a participar de las concesiones de Dios por toda la eternidad. Por eso es de que en Cristo Jesús, mire, dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque no todos acuden al llamamiento. No todos acuden cuando se les convoca.
No todos, hermanos, participan en las invitaciones que se le dan. Nosotros hemos evangelizado y muchas de las veces pues nosotros sentimos la lamentable condición del inconverso. Sabemos de que él va camino hacia el infierno por no haberse arrepentido de sus pecados, y uno como que lo ama tanto que quisiera decidir por él, pero es algo que uno no puede hacer porque cada persona tiene que ejercer su propia voluntad. Pero tanto es el amor que uno tiene para el pecador de que de ser posible uno diría: Señor, yo me arrepiento por él, yo te recibo por él, porque uno sabe la lamentable condición en que está y lo que le espera por toda la eternidad, una muerte eterna. Pero el Señor nos llama, y el primer llamamiento es a ser salvos. Él nos llama a que seamos salvos, a que dejemos el pecado, a que dejemos la condenación, a que dejemos la muerte eterna. Y Él nos llama, hermano, no porque seamos lo mejor, porque dice la palabra que el Señor escogió a lo vil, a lo menospreciado, escogió a los necios para avergonzar a los sabios, escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes, para que nadie se jacte en sí mismo, considerándose así digno de haber sido llamado por el Señor, porque nadie, absolutamente nadie, es digno de que el Señor lo llame. Mire, el llamamiento en sí es una bendición, y mucho más es bendición cuando nosotros decimos que sí. El Señor llamó a muchos. El Señor llamó a unos a ser salvos, a otros los llamó a seguirle como discípulos, a otros los llamó a que renunciaran a ciertas posesiones terrenales que eran para ellos una amarra, como el joven rico. Dice que el Señor lo amó y le dijo: ve, vende lo que tienes, da parte a los hombres, a los pobres, y ven y sígueme. Pero este joven rico no quiso seguir al Señor, rechazó el llamamiento, mientras que otros sí. El Señor llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, que estaban pescando, y ellos dijeron que sí, y siguieron al Señor, y vinieron a ser los tremendos apóstoles que nosotros conocemos, cuyos nombres están ahí, que ellos escribieron también ciertas cartas apostólicas. Podemos ver que el Señor llama a Bartimeo el ciego, y va delante del Señor y recibe la vista, recibe la sanidad, hermano. Y así hubieron muchos que dijeron que sí a los llamamientos del Señor, pero otros no quisieron. Los religiosos no quisieron también tener nada con el Señor, y por eso se perdieron por la eternidad, porque desobedecieron el llamamiento. El Señor constantemente estaba llamando y decía a los sedientos: vengan a las aguas, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Ese es un llamamiento, esa es una invitación. Pero no todos se acercaban a beber de Cristo Jesús. El Señor llama a la samaritana y le dice: el agua que yo tengo es mejor que el agua que estás tomando. Y ella sí creyó y obedeció, hermano, y ella fue a llamar a otros para que escucharan las enseñanzas de Cristo, y otros samaritanos también se hicieron seguidores de Cristo. Y hasta ahora el Señor está llamando por medio de la iglesia. La predicación es un llamamiento, es una invitación que se da constantemente para que todo aquel que desee tener, hermano, acercamiento delante del Señor y recibir lo que Él le ofrece, lo pueda hacer voluntariamente. Pero que estos llamamientos de Cristo Jesús, mire, son una bendición desde el momento que se dan. Por eso dice la palabra: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque mientras se tiene oído para escuchar la invitación, hay que obedecer, hay que acercarse a la invitación. Porque déjeme decirle de que así como el arca, la puerta en el arca de Noé fue cerrada, usted sabe que Noé estuvo invitando a la gente: todo aquel que quiera ser salvo, que entre al arca, porque van a venir lluvias torrenciales, va a haber un diluvio aquí en la tierra. Y la gente se burlaba de él. Así ahora hay mucha gente que se burla del evangelio, que dice que estamos locos,
que somos gente que estafa a la gente, que los pastores son vividores, que son hipócritas, que son falsos, engañadores y tantas cosas que se dicen. Claro, hay muchos que han mal usado el nombre y que se han aprovechado de la bondad de la gente. Esto sí es cierto, pero no todos los pastores son iguales y no todos los creyentes son iguales también. El hecho de que alguien lleve una doble vida no quiere decir que todos los creyentes seamos así. Pero lo que pasa es de que la gente se desanima muchas de las veces por los malos ejemplos que ve. Pero lo que pasa es de que mucha de esa gente dicen ser creyentes, pero en la realidad no lo son. Porque llevan una vida contraria a las enseñanzas de Cristo Jesús. Pero mire, el Señor da sus llamamientos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y usted ve allá en Apocalipsis, dice que la iglesia triunfante que viene con Cristo Jesús, dice, y estos son llamados, escogidos y fieles. O sea que hay que estar en las tres categorías y hay que ir acercándonos porque el Señor viene por una iglesia fiel, hermano. Para llegar a fiel hay que pasar por el llamamiento, hay que pasar por la categoría de escogido y llegar a la condición de fiel. Porque el Señor desea que seamos fieles para Él, que no neguemos su nombre, que no neguemos su palabra, que nos neguemos a nosotros mismos, que nunca neguemos la fe, que nunca neguemos el amor que tenemos en Cristo Jesús. Entonces en el libro de Hebreos, regresando allá a Hebreos, nos dice de que el pacto en Cristo Jesús, ¿ya?, es algo mayor que lo que se tiene en Moisés. Dice, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. Jesús es Yeshua, y Yeshua quiere decir salvación de Jehová, o Jehová salva. El apóstol, el mensajero, dice la versión viviente, el mensajero y sumo sacerdote de nuestra fe. Note, así como Moisés fue un mensajero para su pueblo en Egipto, así Jesús es un mensajero para los suyos aquí en la tierra. Y Moisés quería sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Así el Señor desea sacar a su iglesia de la miseria y de las malas condiciones de vida de este mundo a un mejor nivel de vida que empiece, por supuesto, en una superación, en una mejor condición de vida en lo espiritual. Así el Señor nos llama a ir saliendo de posiciones en donde, hermano, no nos favorecen a nosotros para entrar a mejores niveles en Cristo Jesús. Dice, versículo 2, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de mayor gloria que Moisés. Note usted, aquí se establece el contraste. Se establece la diferencia entre la fidelidad de Moisés versus la fidelidad de Cristo. La fidelidad de Cristo es mayor, porque ya hablamos de la falla de Moisés, mire, pero en Cristo Jesús no hubo ninguna falla. Él fue perfecto, Él es perfecto, ¿verdad?, delante de Dios. Él recibió la aprobación del Padre. Este es mi Hijo en el cual me he complacido, a Él oíd. Cristo Jesús, hermano, Él vivió una vida completamente perfecta, sin tacha, sin mancha, sin falla en esta tierra. Cuando se necesitaron acusadores, fueron acusadores falsos que se presentaron. No habían evidencias en contra de Él. Y cuando lo condenaron a muerte, fue precisamente por dos cosas. Porque Él dijo que era el Hijo de Dios y Él no mintió, porque realmente Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero andaban buscando testimonios falsos porque la vida del Señor era de completa integridad, de completa pureza. Pero en el caso de Moisés, él sí falló. Entonces se le presenta a Jesús, mire, a aquellos creyentes judíos, y les dice, ustedes están cometiendo un grave error siguiendo a Moisés. Jesús es mejor, Jesús es mayor, las promesas de Cristo son mayores que las de Moisés.
Y es ridículo, pero hasta el día de hoy hay creyentes que se dejan llevar por esas doctrinas judaístas. Y se están rapando la cabeza, se están poniendo el kipá, la gorrita atrás, y están usando manto y andan ahí con ondas judías, encendiendo velitas y los rituales judíos, hermano, es ridículo. Hay quienes hasta aseguran de que son de alguna tribu de Israel, siendo más gentiles que el maguey, hermano. ¿Verdad? Mire, hermano, pero hay gente así confundida hasta el día de hoy. ¿Entiende? Es que tenemos que ver y andan con la ley, con la Torá y estudiando, ¿verdad?, judaísmo y enseñanzas judaístas y todo. Mire, si ellos leyeran, ¿verdad?, este libro, especialmente el capítulo 3, porque acá se especifica que lo que tenemos en Cristo es mejor. Y como dicen los mexicanos, a mí me duele mucho esa expresión, pero dice, vamos de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Dice, ¿verdad? Hay que mantenerse en lo que Cristo nos ofrece, porque lo que Cristo nos da es superior a lo que Moisés y la ley ofrecen. Entonces dice, porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Note usted de que aquí está hablando de las dos casas. Está hablando de la casa literal o del tabernáculo, de la tienda de reunión que fue hecha por manos de hombres. Ellos labraron las columnas de oro, de plata que forraron el templo. Ellos labraron todos los utensilios que iban a estar ahí dentro del santuario, ¿verdad? Pero nos dice acá de que la casa, cuya casa somos nosotros, es obra de Dios. Él es el que está obrando en nosotros, no hombre alguno. Es Dios el que está obrando en nosotros y nos está edificando como casa espiritual. Claro de que Él también usa de recursos espirituales y de ministros que tienen un llamamiento espiritual, pero que es una obra mayor porque es una obra espiritual y lo espiritual supera lo material. Lo espiritual es más real. ¿Qué existió primero, lo espiritual o lo material? Lo espiritual. Entonces es más real lo espiritual. Pero como nosotros estamos acostumbrados a declarar de que lo que existe es lo que vemos, lo que palpamos, lo que oímos, y como la dimensión espiritual es muy desconocida para nosotros porque, verdad, lamentablemente no nos hemos superado en el área espiritual como para poder entender el mundo espiritual en sí. Porque si nosotros tuviéramos visión espiritual abierta, nos daríamos cuenta de que hay ángeles de Dios y que hay también ángeles del maligno, que hay demonios, que hay espíritus que se mueven en la atmósfera y que están muchas de las veces usando cuerpos de personas o de animales. Y que es únicamente cuando el Señor nos abre el discernimiento o los ojos espirituales para poder ver, como fue el caso de Pablo, de que al principio con aquella muchacha que decía, estos son hombres de Dios, los cuales les muestran el camino, ¿verdad? Lo decía por varias ocasiones, pero en una de esas le molestó a Pablo porque fue cuando el discernimiento estuvo más sensible y pudo detectar de que aquellas palabras no venían del cuerpo humano, sino que venían de un espíritu que estaba dentro de ella. Pero note usted, hermano, ¿verdad? De que nos habla de que somos casa espiritual. Versículo 5, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo. ¿Qué es mayor? ¿Qué es mejor? ¿Ser siervo o ser hijo? Ser hijo, ¿verdad? Es un mejor grado. Entonces Moisés fue fiel, pero fue fiel como siervo. Jesús es fiel, pero es fiel como hijo. El Señor dijo, el siervo no permanece en casa para siempre, pero el hijo sí.
Pero lo bueno acá es de que el Señor convierte a sus siervos, los convierte a sus amigos y después de amigos los convierte en hijos. Porque el Señor les dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar mis amigos, porque les he dado a conocer la voluntad de mi Padre. Al amigo se le confía en muchas cosas y dependiendo del nivel de amistad, hay amigos tan íntimos a los cuales no se les encubre absolutamente nada. Uno abre su corazón y no le importa, dice, si este me traiciona, pues ya, ¿qué más puedo esperar? Pero así es uno, porque necesita, ¿verdad?, confiar en alguien. Hay cosas que uno necesita sacar de su corazón. Que hay gente que lo traiciona a uno, que lo defrauda, esa es una realidad, y uno lleva sus reveses también, ¿verdad? Pero no puede uno vivir en desconfianza de toda la gente tampoco, sería ridículo, ¿verdad? Uno tiene que seguir hacia adelante y saber de que no toda la gente procede mal como la gente que nos engañó, que nos quedó mal. Que Dios tiene gente con la cual está trabajando, con la cual nosotros podemos apoyarnos, ¿verdad? Y saber de que a través de ellos el Señor va a proveer también algún nivel de ayuda para que podamos nosotros superar ciertas áreas de nuestra vida. Pero consideremos el punto de que Jesús es mayor que Moisés, porque Jesús es hijo y Moisés es siervo. ¿Ya se dio cuenta? Y otro punto es de que Moisés estaba trabajando sobre una casa literal. Aquí lo sigue diciendo, versículo 6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Moisés estaba trabajando sobre una casa literal y Jesús está trabajando sobre una casa espiritual, porque dice la palabra que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces vea, los llamamientos de Jesús hacia nosotros son mayores. Pero ¿qué es lo que el Señor desea desarrollar? Bueno, ya esto pues fue algo, ¿verdad? En lo cual necesitamos definir estos llamamientos. Pero ¿a qué nos llama? ¿A qué nos llama Jesús? Primera de Corintios 1:2. Vamos a ir rapidito, el tiempo se me fue en estos primeros puntos. Pero en Primera de Corintios 1:2 nos dice de que el Señor nos llama a ser... No te dejes caer, enciende la luz de Dios. Te damos las gracias por tu atención a este programa. Si deseas oración o más información acerca de este programa y ministerio, te invitamos a que nos contactes. Llámanos al teléfono área 661-942-0101, 661-942-0101 o escríbenos a nuestro apartado postal, P.O. Box 4567 Lancaster, California, 93534. También síguenos en Facebook, /Pastor Ronnie Lemus y Facebook /Llamada Final Lancaster. Que Dios te bendiga.